Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Nunca es suficiente lo que se hace para luchar contra el antisemitismo. Por eso, nosotros queríamos empezar dándole las gracias al Grupo Popular por traer esta proposición a consideración en esta Cámara. Dicho esto, ya lo ha dicho la portavoz de Más Madrid, hay dos conceptos que no debemos confundir nunca. Una cosa es el antisemitismo y otra cosa completamente diferente es la posición política contraria a las actuaciones del Estado soberano de Israel o las políticas que este Estado pueda llevar a cabo con relación al pueblo palestino y a los territorios ocupados. La posición del PSOE ha sido siempre clara con relación a la lucha contra el antisemitismo, también con relación a la lucha contra el antigitanismo, tan arraigados en nuestra historia cultural desde hace siglos. En los últimos años, y más concretamente en la relación con la lucha contra el antisemitismo en nuestro país, se creó Casa Sefarad Israel a iniciativa del Partido Socialista Obrero Español y, más concretamente, siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. El objetivo de Casa Sefarad era acercarnos a nuestro legado judío, arraigado en nuestra cultura y costumbres, con la finalidad de romper estereotipos antisemitas que aún permanecen hasta en nuestro propio lenguaje. Fue también el PSOE el que empezó a sensibilizar a la sociedad española contra los estragos del antisemitismo en nuestro país, ya que dicha problemática nunca fue planteada por los grupos de la derecha española en el pasado. Por otro lado, el compromiso de este Parlamento en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el antisemitismo no puede ser más claro, lo ha dicho la portavoz del PP. El 24 de febrero de 2020 se aprobaba en esta Cámara una declaración institucional de condena del antisemitismo y se aprobaba con el acuerdo de todos los grupos de esta Cámara. Citan ustedes en su proposición, y citaba también la portavoz del Partido Popular, un fragmento de la declaración institucional de casi un año más tarde, enero de 2021, y es precisamente en ese párrafo en el que yo quería detenerme. Les decía al principio de mi intervención que nunca es suficiente lo que se hace para luchar contra el antisemitismo y tampoco es suficiente lo que se hace en la lucha contra el antigitanismo, el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia o contra la exaltación del franquismo. Y no es solo que no sea suficiente, es que además, lo decía usted misma, en la declaración de enero de 2021, los y las diputadas de esta Asamblea, lo repito, nos comprometemos a no mirar hacia otro lado, a hacer patente nuestro compromiso con los valores democráticos, la libertad, la justicia y el derecho a la diferencia, y nos manifestamos contrarios a los sistemas totalitarios y las ideas que justifican los crímenes contra la humanidad. Por eso nos parece que si se trata de abordar una reforma de la normativa vigente, pues quizás debería de ser un poco más precisa. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, nos parece que la reforma que ustedes plantean es a veces excesivamente genérica o imprecisa y que la consecuencia podría ser, en algunas ocasiones, limitación de derechos. Desde un punto de vista del contenido, nos parece que es una oportunidad de adaptar mejor la normativa de esta España diversa, inclusiva y, sobre todo, respetuosa con los derechos humanos. Deberíamos de ser valientes y dar cumplimiento a los compromisos que hemos asumido en esta Cámara, concretamente a ese párrafo, valores democráticos, libertad, justicia y derecho a la diferencia. ¿Por qué no aprovechar el momento para incluir en su proposición aquellas entidades que de una forma u otra promuevan el machismo o la desigualdad de género? ¿Por qué no incluimos el antigitanismo y hacemos por fin justicia a un pueblo al que tanto hemos maltratado? Después de vivir el bochornoso espectáculo de un grupo de nazis que, después de engañar a la delegación del Gobierno, se pasearon por las calles del barrio que mejor representa lo que somos los madrileños y las madrileñas, después de verlos por el barrio de Chueca, al grito de «fuera maricones» de nuestras calles, ¿no les parece que es el momento de incluir la LGTBI-fobia? ¿No les parece
que si nos hemos comprometido en la defensa de los valores democráticos, la libertad, la justicia, ¿es el momento también de incluir a aquellas entidades que hagan apología del franquismo? Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Lo decía Jorge Luis Borges. Mirarse en el espejo es a veces muy doloroso, pero es necesario. Es memoria de lo que fuimos y reflejo de lo que podemos llegar a ser, para bien y para mal. También es una manera de prever lo que queremos, lo que no queremos de ninguna manera ser. Mirarse en el espejo es memoria histórica, es memoria democrática. Por mucho que algunos quieran que olvidemos, que no existió, que no fue para tanto, yo creo que esto les debe de sonar. El hecho es que esa memoria sigue existiendo, debajo de kilos de tierra y de propaganda de olvido. En el pueblo judío hay cicatrices antiguas, las iniciadas en la Edad Media en Europa, y también hay heridas abiertas y sangrantes infligidas por una dictadura genocida. En España también tenemos esas cicatrices y heridas, también sangran, las de 143.353 muertos y desaparecidos, según la documentación en manos de la Audiencia Nacional. Esas cicatrices están al borde de nuestras carreteras, en tierras yermas y descampados. Hay todavía muchas fosas que quedan por abrir, pero también mucha formación que dar. Señorías, igual que el objeto de la creación de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto es fortalecer, avanzar y promover la educación, la investigación y el recuerdo del Holocausto, igualmente nuestros jóvenes deben de recordar, conocer y entender el terrible pasado que tiene nuestro país. Este pasado que algunos en su ignorancia y otros en su maldad pretenden exaltar o idealizar. Aquí en Madrid, en España, una dictadura mucho más larga que el Tercer Reich dejó muchos miles de desaparecidos arrancados de sus casas en mitad de las madrugadas. Y tras algo más de 40 años de democracia, hay todavía descendientes buscándolos y algunas de esas víctimas todavía están vivas. Pese a ser una herida fresca y mal curada, nos dicen que no existió, que no fue una dictadura, que fue un gobierno sin democracia. Nos dicen que lo olvidemos, que son historias y guerras del abuelo. No, es pasado, es presente, el mismo presente que vive el pueblo judío, que mientras llora a sus víctimas, se le culpa de la acción de su gobierno. Agradecemos, quiero repetir, como he hecho al inicio, que traigan en consideración la tramitación de esta proposición de ley porque nos permite vernos a nosotros mismos. Victimizar a millones de personas por motivos ideológicos, de religión, origen, etnia, orientación sexual, género. Esto sucedió y tenemos que luchar porque no vuelva a suceder. Ni con el pueblo judío, ni con los migrantes, ni con las personas de otras razas, ni con el colectivo LGTBI, ni con las conductas machistas. Y, desde luego, no lo podemos permitir en entidades que operan en nuestra comunidad y con las que contratan y subvenciona la Comunidad de Madrid. Podría ser una proposición más completa, a nuestro entender, pero al menos es una pieza en el gran puzzle de la dignidad humana. Por eso vamos a votar a favor de su toma en consideración. Muchas gracias.